Saludos. En la mañana, tarde o en el momento que estés viendo esta masterclass, la misma lleva por título ¿Qué es la contabilidad? La misma está siendo ofrecida por la profesora María Meléndez León, administradora y dueña de Javas Inc. Poseo un bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. También poseo una maestría de la Universidad Interamericana de Puerto Rico de recinto metropolitano. Y en la actualidad ya soy candidata doctoral del programa de Kaiser University en Fort Lauderdale, Florida, en el cual estoy actualmente terminando mi disertación doctoral con mira a graduarme ahora en el 2022. En esta masterclass vas a conocer algunos conceptos básicos en el área de contabilidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta masterclass? Los objetivos de esta masterclass son definir el concepto de contabilidad, cuál es la importancia de la misma, identificar cuáles son los usuarios de la contabilidad, conocer los elementos y la ecuación básica de contabilidad. De igual forma, poder describir los reportes que se emiten por medio del proceso del ciclo de contabilidad y mencionar algunas ramas que atañen a esta profesión. Definir el concepto de contabilidad y su importancia. La contabilidad, como rama de estudio, cae bajo el área de administración de empresas. La misma se encarga de analizar, estudiar, medir, registrar y comunicar los datos que suceden en las empresas. Esos datos están clasificados como eventos comerciales que afectan las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, nos referimos a organizaciones con lucro, sin lucro, públicas, privadas y de gobierno. También, en la actualidad, existe otra división para estas organizaciones, que son las organizaciones del primer sector, segundo sector y tercer sector. ¿Cómo se reportan, se analizan, se estudian, se midan, se registran y se comunican esta información financiera? Estos eventos financieros o comerciales serán reportados por medio de el uso de reportes financieros, a los cuales también se reconocen como estados financieros. En el vocabulario del contador, que normalmente es un vocabulario usando el idioma inglés, se le conocen como los financial statements, de los cuales hablaremos o los mencionaremos más adelante. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? Como rama de estudio y profesión es importante porque todas las organizaciones necesitan usar la misma para administrar sus recursos, obligaciones y su patrimonio. Por medio del uso de los reportes y la información generada usando el proceso de contabilidad, tanto los usuarios internos como externos van a poder tomar decisiones relacionadas con las operaciones, las inversiones y el financiamiento de las empresas u organizaciones. Para la toma de decisiones, los usuarios usarán la data financiera para tomar decisiones de cómo invertir, de dónde buscar sus recursos y cómo utilizar esos recursos para poder cumplir con las operaciones diarias que va a tener o generar un negocio, una empresa u organización. Estos usuarios los podemos dividir en usuarios internos y usuarios externos. Dentro de los usuarios internos se arropa todo lo que cae o está dentro de la organización, siendo el grupo más grande los accionistas o los dueños, los gerentes y directores y los empleados en generales. Mientras que los usuarios externos son todos aquellos que están fuera de la organización, es aquel entorno que fluctúa o actúan fuera de la empresa, ya sea que se afectan en una forma directa o indirecta con las decisiones que han tomado la empresa. Y de igual forma, ellos tomarán decisiones hacia dicha empresa u organización. Dentro de los usuarios externos podemos hablar del gobierno o los gobiernos. Pues hay empresas que quizás están situadas en un país, pero tienen otras empresas subsidiarias
otras empresas en otros países o con otras sedes, y es ahí cuando hablamos de los gobiernos. Las agencias reguladoras, aquellas que regulan las empresas, ya sean porque estas emiten acciones o venden bonos. Una empresa reguladora sería el SEC, el Security and Exchange Commission. Una empresa en Puerto Rico tendría agencias reguladoras que, aunque son parte del gobierno, estarían actuando como reguladoras, como es el Departamento de Vivienda, el Departamento de Salud, el Departamento del Trabajo, el Departamento de Hacienda, la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado. Así que dependiendo del tipo de corporación, el tipo de organización, o el tipo de entidad, ya sea pública o privada, serán las diferentes agencias que velen porque éstas cumplen con las leyes o con las regulaciones estipuladas. La competencia, otro de los grupos grandes de usuarios externos son los clientes o consumidores o potenciales clientes o consumidores, los medios de comunicación, las redes sociales, los potenciales inversionistas y el público en general. Por otro lado, aquí podemos observar que estos usuarios externos e internos le damos el nombre de stakeholder, los participantes, los que participan, ya sea de las decisiones que tome la organización o de otras decisiones tomadas por otros de los usuarios, ya sean internos o externos, que afectan las organizaciones. En estos grupos de participantes, stakeholders, podemos observar que los mismos han sido divididos como por unos grupos de colores, en donde en el grupo verde tenemos a los customers, el cliente, usuario, user, investor, inversionista, shareholder, que son los accionistas, los socios. Por otro lado, en el grupo amarillo tenemos los que están fuera de la empresa. En el grupo verde hay personas dentro y fuera, porque, por ejemplo, un potencial inversionista, hasta que no compra acciones o no compra bonos de esa empresa, no se le dice que está dentro. Ya los shareholders, que son los accionistas, o los partners, que son los socios en una sociedad, pues ya están dentro. Así que en el grupo verde tenemos casi todos, o sea, están divididos, dentro del grupo verde hay usuarios internos y hay usuarios externos. Mientras que en el grupo amarillo, casi todos tienden a ser usuarios que están fuera de la empresa, como es la prensa, los medios de comunicación, las redes sociales, autoridades públicas, el gobierno, los grupos comerciales y los grupos comunitarios. Luego tenemos el grupo rojo, que son aquellas personas que se unen para protestar por algo que la organización está haciendo o quiere hacer. Y tenemos la competencia. Toda empresa, toda organización, toda entidad, por más grande o pequeña que sea, siempre va a tener un competidor, ya sea en forma directa o indirecta. Y el grupito que vemos ahí como color rosado es aquellas personas o aquellos grupos de intereses especiales sobre la entidad y las personas que de alguna forma u otra, ya sea en calidad individual o en calidad corporativa o en calidad de organización, tienen dinero o fondos para invertir en las organizaciones. Ahí podemos ver un buen resumen de diferentes usuarios, tanto internos como externos, que afectan en una forma directa o indirecta lo que sucede en las empresas, en las organizaciones, y que todos ellos, de alguna forma u otra, pues interactúan en la toma de decisiones o toman decisiones para la empresa o por la empresa. Otros pues actúan de acuerdo a las decisiones que la empresa haya tomado o quiera tomar, o están pendientes a las decisiones que la empresa va a tomar, ya sea pues para protestar o para formar parte de ella o para invertir en ella o no querer invertir en ella, tomar y ver si yo tengo una empresa que nos rinde buenas inversiones, no rinde buenas ganancias, pues yo no voy a invertir en ella, voy a invertir en otra. Así es que
Normalmente estos grupos de participantes están siempre actuando de una forma directa o indirecta en medio de varias empresas a la vez o de varias organizaciones a la vez. Elementos y la ecuación de contabilidad. Los elementos de la contabilidad en algunos libros de texto y algunos colegas los dividimos en 10. Sí son 10, pero en este masterclass lo que me atañe son de esos 10, 7 de ellos. Aunque voy a mencionar el 8, 9 y 10, no lo tengo, no se presenta en la ilustración, porque los que me atañen para este análisis son estos 7. A estos grupos los conocemos como elementos, pero también le damos el nombre de cuentas. La contabilidad trabaja con cuentas, diferentes cuentas. Dependiendo del tipo de empresa, yo puedo tener tanta cantidad de cuentas o menos cantidad de cuentas. Uno de los grupos primarios de cuentas son los activos, que se le conocen como los recursos de las empresas, a quienes le damos el nombre de los assets. Luego tenemos las deudas, que también se conocen con el sinónimo de obligaciones o pasivos, a quienes le damos el nombre de liabilities. El patrimonio, que también se conoce como los activos netos de la empresa, es a lo que le asignamos el nombre de capital o equity. Los ingresos, los revenues, gastos o desembolsos, que son los spend, ganancias, que son los gains, pérdidas, que son los losses. El número 8 sería el ingreso comprensivo. El número 10, la inversión realizada por los dueños. El número 9, la inversión realizada por los dueños, mientras que el número 10 serían los retiros que realizan los dueños. ¿Ok? A continuación, vamos a ver un ejemplo que luego lo usaremos aplicándole la fórmula de contabilidad o la ecuación básica de contabilidad. En este ejemplo, tenemos que se ha comprado una casa a $100,000 incurriendo en una hipoteca. ¿Cómo usted realizaría el análisis de esta transacción financiera? Pues bien, el análisis de esta transacción o de este evento financiero o de este evento comercial se realizaría de la siguiente forma. Por ejemplo, la casa tendría tiene un valor de $100,000 y esa casa va a representar un activo. Va a ser un recurso de la persona o de la entidad que la haya comprado. Pero a la misma vez, esa persona o esa entidad que la ha comprado no tan solo tiene una casa, sino que tiene una deuda porque esa casa la ha comprado con una hipoteca, lo cual quiere decir que tengo un recurso que es un activo, que en este caso está representado por una casa que tiene un valor de $100,000, pero a la misma vez tengo una deuda por $100,000. Cuando yo presento la ecuación de contabilidad es liability más equity es igual a activo. No importa el orden que presente sus partes, siempre vas a llegar al mismo resultado. Por lo cual yo puedo invertir los elementos y siempre llegaría al mismo resultado. Yo puedo decir que activo es igual a liability más equity o activos es igual a equidad. Activos menos equidad es igual a liability. Activos menos liability es igual a equidad. No importa cuál de las cuatro yo use o cuál de las cuatro yo represente, es la misma ecuación de contabilidad. Todos los libros de contabilidad giran o están basados en esta ecuación. Esta ecuación es lo que le decimos la fórmula básica de contabilidad. ¿Cómo aplicaríamos esta fórmula al análisis de la compra de la casa incurriendo en una hipoteca por $10,000, por $100,000? Pues mira, yo tendría una deuda, pues mire, yo tendría una deuda de $100,000, pero yo tendría un recurso de $100,000. Así que 100,000 es igual a 100,000. En este caso, no tengo equidad porque todavía esa propiedad se debe. Pues tengo una propiedad, un recurso que vale 100,000, pero ahí estoy igualando la ecuación de contabilidad. Tengo 100,000 igual a 100,000. Otro ejemplo. Aníbal Stoar compra un auto en Benítez Auto, pagando un pronto de 5,000. El auto tiene un costo de 50,000. ¿Cómo se puede trabajar esta transacción comercial en la contabilidad?
Pues mira, la empresa tiene un activo que es el automóvil con un costo de 50,000, pero tiene una deuda de 45 que tendrá que pagar sobre ella un gasto de interés. No presentamos el análisis del interés porque estamos trabajando simplemente con la ecuación básica. A estos 45 sabemos que se les va a imponer un pago de intereses. La deuda originalmente era de 50,000 menos 5,000 de pronto, me va a quedar una deuda de 45,000. Cuando yo aplico la ecuación de contabilidad, sería 50,000 menos 50,000 igual a 45 más 5,000. 50,000 es el costo del auto, que es mi recurso. Pero a ese costo ya yo le pagué 5,000 de pronto, que equivale a la equidad, y 45 sería el restante de que me queda de la deuda. Juan tiene en su empresa 100,000 de efectivo, 100,000 de equipo, 45,000 en deuda. ¿Cuánto será el patrimonio o equidad total de Juan en su negocio? Pues miren, analizando. Juan cuenta con un efectivo de 100,000, que es un activo. Cuenta con un equipo de 100,000, que también es un activo. Y cuenta con 45,000, que es una deuda. ¿Cómo aplico la ecuación de contabilidad? Pues mira, en este caso tiene una deuda de 45. No sé cuánto es la equidad porque eso es lo que quiero buscar, pero sí sé que tiene un efectivo de 100,000. Aquí me falta un cero sin querer, y que tiene un equipo de 100,000. Pues miren, cuando llevamos 45 más la E, que es lo de que desconozco, que es lo que quiero buscar, es igual a 200,000. 200,000 son los activos que tiene Juan. Así es que a nivel matemático, lo que hago es despejar para dejar la E sola. Por lo tanto, 200,000 menos 45,000 sería igual a lo que estoy buscando, que es la equidad que tiene Juan. La equidad que tiene Juan son 155,000. Así que lo que hice fue aplicar la ecuación, y en esa aplicar la ecuación también estoy usando pues las propiedades de matemática, ¿verdad? De la matemática. Por eso algunas personas dicen o mencionan, yo voy a estudiar contabilidad porque me gusta la matemática, pero lamentablemente ya la contabilidad no tan solo es matemática. La contabilidad son otros aspectos más que estudiar que saber matemática, ¿ok? ¿Cuál es el propósito que tiene la contabilidad? Pues mira, cada negocio, sea público o privado, sin fines de lucro o con lucro, debe tener o poseer un sistema de contabilidad. Dicho sistema debe ser diseñado para acumular la data financiera de la entidad por medio de registros periódicos para que los mismos sean analizados usando los pasos del ciclo de contabilidad, para entonces llegar al fin principal, que es la creación de los estados financieros. Por medio de la creación de los estados financieros, los usuarios internos y externos van a poder tomar decisiones de lo que quieren. Van a tomar decisiones hacia dónde van de acuerdo a lo que ha pasado en la empresa. ¿Cómo se compone o de qué parte se compone el ciclo de contabilidad? Pues el ciclo de contabilidad es algo, como dice la palabra, que va a ser consecutivo y que va a empezar analizando la transacción, lo que ha ocurrido. Esa transacción debe ser registrada. ¿Dónde se va a registrar? Se va a registrar en los libros de contabilidad, realizando lo que llamamos los contadores un asiento de contabilidad. A algunos le llaman asiento de jornal, y en inglés lo que se llama un general journal, journalize. Vas a registrar esa transacción en los libros de contabilidad, hoy en día, ya sea en forma manual o en forma digital, usando diferentes programas que existen, entre ellos QuickBooks, Sage, el mismo Excel. Mucha gente lo usa para trabajar las transacciones de contabilidad. Una vez hayas preparado las transacciones de contabilidad, las mismas deben ser transferidos al diario mayor. Por lo general, los programas como Sage 50 y QuickBooks, una vez haces el proceso de entrar la transacción, ya sea usando un cash receive o un cash disbursement o un general journal, el mismo programa ya está preparado para, por medio de botones, jornalizar. Una vez has jornalizado la transición, ella va a hacer el posteo o la transferencia
de esa transacción a los libros mayores de contabilidad. Cuando se hace esa transferencia a los libros mayores de contabilidad, en un momento dado, que normalmente es a fin de mes, se realiza un balance de comprobación, lo que llamamos un trial balance. Una vez realizado ese trial balance, a final del periodo, usted debe analizar las cuentas y aquellas cuentas que tenga que ajustarlas, va a tener que hacer unos ajustes de contabilidad. En la contabilidad existen dos tipos de ajustes. Los ajustes que son diferidos y los ajustes que son acumulados, porque la contabilidad trabaja con lo que llamamos el accrual basis, que las cuentas se acumulan, no se trabaja con cash basis. Hay algunas personas que les gusta trabajar con cash basis, pero las reglas y normas de contabilidad han establecido que lo que se debe usar para preparar los estados financieros es el accrual basis, un sistema acumulado en donde los gastos y los ingresos se acumulan. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que una vez yo doy el servicio, el cliente me haya pagado o no, yo voy a registrar ese servicio que le he dado a mi cliente o yo voy a registrar esa venta que he hecho a mi cliente, aunque mi cliente no me haya pagado, aunque mi cliente me haya comprado a crédito, yo debo registrar esa transacción como que ya ese ingreso yo me lo he ganado, aunque esa venta o ese servicio sea a crédito. Por otro lado, los gastos, una vez incurridos los gastos, se hayan pagado o no, estos gastos deben realizarse o registrarse en los libros de contabilidad. Por eso es que se acumulan. Trabajamos con un sistema acumulado. Y como trabajamos con un sistema acumulado, aquellas cuentas que se afectan para que tengan sus balances reales deben ser ajustadas a fin del periodo. En contabilidad trabajamos con periodos que pueden ser mensuales, trimestrales o anuales. Una vez registrados esos ajustes, se pasa a realizar un segundo balance de comprobación al cual le llamamos el trial balance, el adjust trial balance o trial balance ajustado. En ese punto ya el sistema de contabilidad está preparado para crear los estados financieros. Una vez hechos los estados financieros, se pasa a realizar las entradas de cierre del periodo. Esas entradas de cierre se hacen para aquellas cuentas que llamamos cuentas temporeras o cuentas nominales, que son las cuentas que se cierran, que no se deben dejar abiertas al final de un periodo de contabilidad. Las cuentas que se cierran al final de un periodo de contabilidad deben ser las cuentas de ingresos, de gastos, dividendos, retiros. Déjame ver si se me queda alguna. No creo. Y si en ese proceso de cierre usted usa la cuenta de Income Summary para cerrar, la misma también debe ser cerrada. Normalmente la cuenta de Income Summary se va a cerrar partiendo de la premisa de si hubo un net income o un net loss, y ese net income o ese net loss se va a llevar contra la cuenta, ya sea del capital del dueño o de las ganancias retenidas de la empresa o de los capitales de los dueños, dependiendo si la empresa es una sociedad, una corporación o un negocio propio. Así que tengo que tener en consideración esos aspectos para saber cómo voy a realizar las entradas de cierre al finalizar el periodo de contabilidad. Una vez cerrado los libros de contabilidad, se procede a hacer un tercer balance de comprobación, al cual llamamos el post-closing trial balance. Ese post-closing trial balance es un balance de comprobación que solo contiene las cuentas reales de la empresa. ¿Y cuáles son las cuentas reales de cualquier empresa o de cualquier organización? Todo lo que son activos, todo lo que son pasivos y todo lo que compone el capital o todo lo que es capital. Y nuevamente así volvería otra vez a hacerse el ciclo de contabilidad. Estado financiero. Al principio te presenté que la contabilidad no es otra cosa que el análisis, el estudio, la medición y el registro de una data financiera
o de una data comercial que al finalizar el periodo de contabilidad se va a comunicar por medio del uso de estados financieros. Todo lo que ha sucedido en la empresa en ese periodo se comunica a los usuarios por medio de la presentación de estados financieros. Hay personas que dicen reportes financieros, estados financieros, así es que uno y otro son sinónimos. ¿Cuáles son los estados financieros básicos de la contabilidad? Los estados financieros básicos de la contabilidad son cuatro: income statement, statement of retained earnings o statement of owner's equity o statement of capital, dependiendo del tipo de empresa. Si yo hablo de una empresa negocio propio, estaría hablando del statement of owner's equity. Si yo hablo de una empresa tipo sociedad, donde tengo varios socios, estaríamos hablando del statement of capital. Y si yo hablo de una empresa tipo corporación, estaríamos hablando del statement of retained earnings. El tercer estado financiero es el balance sheet y el cuarto estado financiero es el statement of cash flow. ¿Qué arropa o qué resume el income statement? El income statement es conocido como el estado de ingresos y gastos y reporta los ingresos, desembolsos, ganancias o pérdidas. Este estado financiero puede ser tan grande o tan pequeño dependiendo del tipo de corporación, del tipo de sociedad, del tipo de negocio que estemos trabajando. Si ya sea una sociedad, una corporación, un negocio propio. Este que vemos aquí más bien es un income statement condensado en donde se han reunido primero los ingresos, después se han reunido los gastos para llegar al net income. ¿Ok? Luego tenemos aquí, o vemos aquí, podemos presentar aquí un statement of retained earnings. En este estado financiero se reportan los cambios de la equidad que ha tenido una corporación. Si es un negocio propio o sociedad, se conoce como el Statement of Owner's Equity o Statement of Capital, respectivamente. Este que estoy ilustrando aquí es uno de una corporación donde tenemos primero las ganancias retenidas iniciales, le sumamos el net income, luego le restamos los dividendos y llegamos al retained earnings final. El tercer estado financiero que se presenta a una empresa o que debe una empresa presentarle a hacer se conoce como el balance sheet. El balance sheet se conoce como el estado de situación o el estado de resultado. En el mismo se presenta la ecuación básica de contabilidad. En el mismo lo que se pretende hacer es reconciliar los activos con las obligaciones y el capital. Si observamos, deberían siempre, el total de activos debería ser siempre la suma del total de las obligaciones y el total de la equidad. Por último, aquí tienes el estado financiero del cash flow. Es la única cuenta que tiene un estado financiero como tal. El mismo se presentan las entradas y salidas del efectivo. Las mismas se establecen en los tres tipos de actividades que ocurren en una organización: las actividades operacionales, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Está dividido pues en esas tres actividades. También se presenta o se prepara de dos formas: la forma directa y la forma indirecta. Y dependiendo de la forma que uses, pues así es que se expresa la parte de operaciones. Lo único que cambia, no importa si sea el approach o el enfoque directo, o el approach o el enfoque indirecto, lo único que cambia de las tres partes es la parte operacional. La parte de inversiones y la parte de financiamiento se mantiene igual. Si observa, luego de hacerlo, usted va a llegar a la conclusión de si el efectivo aumenta o disminuye, le va a estar sumando el efectivo inicial y eso le debe dar el efectivo final. Si en la empresa hay alguna actividad de financiamiento o de inversión o financiamiento, donde esa actividad no conlleva la salida o entrada de efectivo, se deberá presentar abajo como si fuera un tipo de notita, indicando que en esa empresa se dio otra actividad, pero en esa otra actividad que se dio no hubo ni salida ni entrada de efectivo. En este ejemplo, pues dice que se emitieron acciones preferidas por un building. Se adquirió un edificio por medio de la emisión de acciones preferidas por la cantidad de $300,000. Se observa, pues aquí no salió ni entró efectivo, pero sí debo dejar establecido en el Statement of Cash Flow que
que sucedió esa actividad. Por eso se llama Non-Cash Investing and Financing Activity. Diferencia. Quise traerle esta información en este masterclass porque algo que muchas personas siempre me han preguntado y pues quise dejarlo establecido aquí. Diferencia entre un contador público, un contador público autorizado. Toda aquella persona que estudia un bachillerato en contabilidad, una vez graduado, ya es un contador o un contador público. Ahora bien, para usted poder ser un contador público autorizado, usted tiene por obligación que tomar un examen, pasar por un proceso de tomar un examen que se compone de 4 partes y pasar esas 4 partes con 75% más. Y usted, al pasar el examen, se convierte en contador público autorizado. ¿Ok? De lo contrario, usted, si se graduó de un bachillerato en contabilidad, usted es un contador público o un contador. Pero no puede decir en ningún momento que usted es un contador público autorizado si usted no ha pasado el examen o la reválida de contador público autorizado. Una vez usted pasa esa reválida, pues usted se convierte en contador público autorizado en Puerto Rico, le van a dar su licencia, pero para mantener la misma usted tiene que mantener al día tomando educación continuada y acumulando unos créditos por cada 3 años, los cuales le va a usted a tener la evidencia de que ha tomado esos créditos de educación continuada y de esa forma usted puede mantener su licencia vigente cuando usted entrega esa información a los entes que en Puerto Rico velan por esa licencia. Así es que esa es la diferencia de una y otra. ¿Ok? La contabilidad, hoy por hoy, es una rama dentro del área de los negocios que se ha ido actualizando, ha ido evolucionando. Y hoy por hoy, pues, dentro de la contabilidad existen diferentes áreas, ¿ok? Está la contabilidad pública, que es aquella que tiene que ver con eh, que trabaja con empresas que postean en la bolsa de valores. Cuando hablamos de público, no nos referimos a público del gobierno. En este caso nos referimos a público de entidades que postean en la bolsa de valores. Las entidades que postean en la bolsa de valores postean porque o venden inversiones. ¿De qué tipo? Inversiones tipo equidad o inversiones tipo deuda. Si son inversiones tipo equidad, esas entidades están vendiendo acciones, ya sean preferidas o comunes, lo que llamamos common stock o preference stock. Si son inversiones tipo deuda, están vendiendo bonos y estas empresas venden o postean sus bonos en la bolsa de valores y también sus acciones. Así que por eso son públicas. Ahora bien, no todas las corporaciones que emiten acciones o emiten inversiones son públicas, porque hay algunos tipos de corporaciones y entidades que sus inversiones son privadas, que tienen su grupo, un grupo selecto a quienes venderlas y por lo tanto no las hacen públicas en la bolsa. También existe la contabilidad gerencial, contabilidad financiera y contabilidad de costo. La contabilidad gerencial y la contabilidad de costo tienen aspectos parecidos, pero no son iguales. En tanto cuanto la contabilidad gerencial se enfoca en realizar reportes, análisis, anejos y unos cálculos matemáticos o del área gerencial para que puedan tomar decisiones los gerentes. En la contabilidad gerencial lo que se busca es la forma de cómo maximizar ingresos y minimizar costos y gastos, de manera tal que la empresa pueda generar unas buenas ganancias al final del trimestre, semestre o año, basado en las decisiones que han tomado. En la contabilidad gerencial se pone en práctica
los objetivos del gerente, que es organización, planificación, control, monitoreo, dirección, y sobre todo hoy en día que se ha añadido a esas funciones el que el gerente sea un gerente motivador. Y así que en la contabilidad gerencial se busca usar esas funciones atadas al área financiera o de los números para poder tomar decisiones. La contabilidad financiera lo que se basa es en la preparación de los estados financieros para que personas de afuera de la empresa puedan tomar decisiones. Normalmente esas personas de afuera de la empresa van dirigidos a acreedores y potenciales inversionistas. Mientras que la contabilidad de costo lo que busca es hacer o presentar unos informes y unos anejos y una información buscando de qué forma o manera las empresas pueden minimizar sus costos y tomar decisiones para que ese producto que van a crear pues tenga el costo más bajito posible sin afectar la calidad y sin afectar la forma o manera en que se van a generar esas ganancias y esos ingresos de la empresa. También existe la contabilidad de gobierno, la contabilidad de fondos, pues el nombre lo dice, gira en cómo analizamos la contabilidad que se estudia en las entidades gubernamentales. Se trabajan con diferentes fondos y se analizan esos fondos y se preparan estados financieros basados en los fondos que trabaja un gobierno. Por otro lado, tenemos la contabilidad para entidades sin fines de lucro. El nombre lo dice, son entidades que generan ingresos, pero esos ingresos vuelven nuevamente a la empresa para volver a operar esa empresa. Normalmente, cuando estudiamos la contabilidad de gobierno sin fines de lucro, en muchas de las universidades solamente lo que hay es una clase de 3 créditos en donde están mezcladas ambas contabilidades, ¿ok? También existe la rama de impuestos o contribuciones. Es una rama que ha tomado mucho auge en muchos países y hay especialistas en el área de impuestos y de contribuciones. Son aquellos que se dedican a llenar pues, lo que ya le llamamos las planillas de contribuciones, la famosa dolorosa que habla la gente del 15 de abril. No obstante, hoy en día sabemos que muchas empresas llenan otros tipos de planillas, como son las planillas del IBU, como son las planillas de las trimestrales. Así que hay contadores que se han dedicado a esas ramas dentro de la contabilidad. Por otro lado, otra rama que sale de la contabilidad es la auditoría. No obstante, hoy en día pues, la gente habla de la auditoría como otra especialidad dentro de la administración de empresas y la misma se puede estudiar desde los aspectos externos como internos. Y también dentro de la auditoría, pues se ha creado otro énfasis que es la contabilidad forense, que tiene que ver con aspectos de delitos y crímenes de cuello blanco y de soborno, corrupción que pasan dentro de las empresas. Y mayormente esas son las ramas más grandes dentro del área de la contabilidad. Cualquier duda o pregunta que tengas relacionada con esta información de este masterclass, puede escribirme a mi correo electrónico que ya mismo se lo voy a presentar, está por aquí. Cualquiera de estos dos me puede escribir en confianza para aclararle cualquier duda que tenga con relación a esta presentación o este masterclass de qué es la contabilidad. No quiero antes de despedirme sin presentarle por aquí una de las actividades que se va a estar realizando el 4 de febrero de este año 2022. Va a ser el taller sobre actividades que realizan los negocios. En dicho taller, yo le enseño a las personas cuáles son esas actividades y por medio de esas actividades yo le enseño a preparar un estado de flujo de efectivo básico. No es ni el directo ni el indirecto. Es parecido al directo, pero es otra forma de preparar un estado de flujo de efectivo. Ese taller se ofrecerá el 4 de febrero
de 6 a 8. Para información del costo y registro del mismo, me puede escribir al email o enviarme un mensaje a mi teléfono por medio de WhatsApp, que es el 787-983-2399. Este es mi teléfono. Entonces, pues nuevamente, cualquier duda o pregunta, aquí está mi email, yapas.in@gmail.com o profmelendezleon@gmail.com. Y no quiero despedirme sin antes pues leerles estas tres frases motivacionales. Además de ser contadora de profesión, me gusta escribir, me gusta hacer reflexiones y pronto pues viene por ahí mi primer libro. Yo lo pensaba sacar en el 2021, pero por X o Y razón pues la salida no se pudo dar, pero ya con el favor de Dios y la Virgen, ya para marzo de este año ya está. Está hoy en los preparativos de la portada, pues teníamos una portada, pero decidimos modificarla y estoy en esos preparativos con la, la artista gráfica que me está trabajando esa portada. Así es que no quiero despedirme sin dejarle en sus mentes estas tres frases que son para mí son bonitas y siempre me gusta terminar mis talleres con una frase o empezarlo con una. Así que dice por ahí, los grandes éxitos nacen siendo un simple sueño. No hay secretos para el éxito, este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Y por último, si eres capaz de creer, eres capaz de vencer. Muchas bendiciones para todos. Cualquier duda o pregunta que usted tenga en el área de contabilidad, estamos para ayudarlo. Ahí está mi email. Vuelvo y repito mi número de teléfono. Es el 787-983-2399. Ese teléfono es el que se va a convertir en el teléfono oficial de mi negocio. Así es que 787-983-2399. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo a la hora o el momento que veas esta presentación. Bye.